Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de concreto armado 1. Un momentito, perdonen. Tenemos aquí un ejemplo clásico de lo que es el diseño de flexión de vigas. Es un problemita que no entra mucho a especificación ahorita de concreto, pero lo que me interesa es la relación de conceptos, ¿sí? Bueno, algunos esquemitas acá que son importantes para el problema. Problemita este. Por favor, estoy en la página 21 de nuestro manual, si se quieren ubicar ahí. Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches José Manuel, buenas noches Noé Vicente en el chat, muchas gracias. Revisemos este problema con atención porque eso es lo que voy a hacer con los problemas de vigas a flexión. Dice, este es del libro de Mecánica de Materiales de Egor Popov, es un libro muy curioso por cuestiones de, ya es un libro bastante viejito, por cuestiones de biblioteca técnica, pero no biblioteca técnica, sino biblioteca de estudio de materiales, es recomendable. Pues él era un profesor ruso que estuvo mucho tiempo en México, él ya murió, profesor muy brillante en mecánica de materiales. Entonces dice, determine el esfuerzo máximo en el concreto y el acero de una viga de concreto reforzada cuya sección transversal es como se muestra en la figura. Tengo aquí una base de 25 centímetros, tengo una altura de 55 y tengo este valor D de 50. Este D, vamos aquí con esto, es a lo que se le llama peralte. Peralte o digamos perfil. Ahora, si el peralte yo le agrego, el recubrimiento, tengo la altura total. Por ejemplo, veamos aquí el recubrimiento es igual en este problema 5 centímetros. 50 más 5 me da 55 como altura total. Ahora, es importante por una sencilla razón. Fíjense que aquí hay una cosa, lo voy a hacer así lo más sencillo posible. Esta línea punteada que tengo acá, guión y punto, este es mi eje neutro. De este eje, por ejemplo, para arriba, aquí tengo compresión. Y de aquí para abajo lo que tengo es tensión. ¿Cuál es la frontera entre compresión y tensión? El eje neutro. Ni compresión ni tensión. Entonces, la hipótesis, el supuesto básico para diseño de concreto armado. El esfuerzo de compresión se lo voy a enviar al concreto que tiene una falla de material frágil. Instantes antes algunas grietas y explota. Y la tensión, ese es para el acero de construcción, que tiene una falla dúctil. Quiere decir que se estira. Este explota. Entonces, en la hipótesis básica, para mi cálculo
Solo considero esta sección del concreto en compresión. Este concreto, aunque va a estar aquí cubriendo las varillas, esa va a ser su función, no lo voy a considerar en compresión, porque pero no lo voy a considerar, disculpa, en tensión, porque para la tensión es que coloco el acero. Por eso es que me queda esto, mire. Aquí me quedó este bloquecito, que es de concreto en compresión, y aquí me queda la sección de acero, que es este guioncito que tengo acá. Concreto, acero, ¿sí? Donde concentré el acero en el eje, en la línea de eje de las vigas, mire, lo tengo acá, de las vigas, de las varillas, perdone. En el eje de las varillas concentré el acero, ¿sí? Y aquí tengo este bloquecito que es para concreto. Tengo que calcular cuánto es la altura del eje neutro y cuánto es este brazo, mire. ¿Qué más me dice el problema? Que aquí voy a colocar dos varillas número 8, o sea, 8 octavos. Bueno, otra explicación con esto. Bueno, antes de eso, voy bien ahí, vamos bien ahí. Vale. Sí, bueno. Ahora, vamos con la cuestión de las varillas. Si nos vamos a los anexos de este pequeño libro, en realidad es un resumen, es un folleto. Aquí tengo alguna información muy general que creo que va a ser importante por hoy. Por ejemplo, tengo varilla de del diámetro, eso es importante. Varía de 1/4 de pulgada. Se recuerda que 1/4, ojo con matemáticas, 1/4 es igual a 2 octavos. Entonces, por eso digo varilla número 2. Esta numeración está en base a la fracción de los octavos. 1/4 equivale a 2 octavos, ¿sí? La mitad de 2 es 1, la mitad de 8 es 4, ¿sí? Entonces por eso varía número 2. 3 octavos, no hay problema, es varía número 3, ¿sí? Varía de media pulgada, equivale en octavos a 4 octavos. La cuarta parte de 4 es 1, la cuarta parte de 8 es 2, entonces la varía de media es, en base a los octavos, número 4. 5 octavos de pulgada, número 5. La de 3/4 equivale a la varía, multipliquémoslo por 2, 6 octavos. 6 octavos es igual a 3/4, la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 8. Varía número 6. Varía 7 octavos, no hay problema. Varía de 1 pulgada, equivale a 8 octavos, 8 sobre 8. Por lo tanto, varía número 8. Y tengo, por ejemplo, de 9 octavos, varía número 9. Aquí tengo sus áreas en centímetros y más o menos la cantidad de varillas por quintal. Bueno, ¿está claro esto de los octavos de varía? ¿Está claro eso? Porque voy a colocar dos medidas que a veces uno ve con cierta frecuencia. Miren, por ejemplo, a veces en acero, voy a hacer una notita aquí al margen, a veces mencionan el acero 732 de pulgada. ¿Dónde lo coloco acá? Póngale atención a esto. Si a 732 de pulgada yo le agrego un 32, igual a mismo denominador, 7 más 1, 8/32, ¿sí? La octava parte de 8 es 1, 8 por 4, 32.
Quiere decir que la varía 732, que es un poquito frecuente, la voy a colocar aquí. Esta no es que no tiene número como este porque no tiene equivalencia en octavo, pero sé que la 732 es más pequeña que la de un cuarto. Tengo otra medida de varía que es, por ejemplo, la 516. Veamos, si yo le agregara un 16avo de pulgada, igual a 616. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 16 es 8. O sea que la 516 es mayor que la de un cuarto, pero menor que la número 3. Entonces, viendo esto, la varía 516 va aquí. .16 de pulgada. Entonces, una de las cosas que es fabuloso en cuestiones de confusión, a veces digamos a esta 732, es que fíjese que no es un cuarto legítimo o no es un cuarto original. No, lo que pasa es que tiene un 32avo menos para hacer una varía número 2. Es que fíjese que aquí tengo 3 octavos que no es original o 3 octavos que no es legítimo o qué sé yo. Lo que pasa es que es una 516 que le falta un 16avo de pulgada para hacer 3 octavos. ¿Cómo puedo saber, digamos, y eso es cuestión de supervisión? Y eso fue una cosa interesantísima hace más de 20 años, después de la firma de la paz con el Fondo de Inversión Social, con cuestiones de supervisión, digamos, en consejos de desarrollo en el mismo FIS. Pues si por ejemplo el plano pedía un cuarto original y yo tenía 732, me hacían descuento, me descontaban o me hacían que yo tirara eso y lo hiciera de nuevo. Si yo había colocado 516 en vez de 3 octavos, o me hacían descuento de mi pago porque no colocó la varía que en realidad era por especificación, o disculpe ingeniero, pero tire eso y lo va a hacer de nuevo porque necesitamos 3 octavos original. ¿Cómo podemos ver eso en obra? Bueno, la forma más sencilla es manejar las famosas grifas, que no es más que un gancho para doblar varía. Vamos a ver si tengo aquí en algún momento. Me voy a meter al internet. Busquemos aquí grifa. Grifas. Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Bueno, no sé si ya empiezan a ver mi pantalla. Ahí tenemos unas grifas, miren. Son estos ganchos, son estos bastones, digamos. Aquí genera un momento. Con esto, si alcanzan a ver aquí el cursor, voy a poner la pantalla completa. Con estos ganchos yo doblo las varías. Pero por ejemplo, una grifa para un cuarto, para varía número 2, resulta que la varía tiene que quedar exacto aquí. Si por ejemplo con la grifa tengo cierto juego, cierto movimiento, pues ya voy a remedir para ver si no es 732 en vez de un cuarto, o si no es 516 en lugar de 3 octavos, o sea, varía número 3. Una forma muy sencilla es verificar eso con grifas si usted fuera supervisor, ¿sí? Para ver que en realidad se esté manejando la varía que es. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta con eso? ¿Algún comentario con eso? ¿Alguna experiencia? ¿O estar claro todo eso?
No sé, algo con esto, alguna intervención. Bueno, todo sale entonces por las medidas de acero, por las grifas, etcétera, etcétera. Bueno, regresemos al problema que teníamos en este momento. Vamos a ver, ¿saben cómo? Bueno, si quieren, con esto, en esta tablita de acá, tengo una información muy importante. Vean, varía número 2, 2 octavos. Si quieren, vamos a ampliar un poquito esto. Si usted tiene su manual ahí de clase, préstele atención a esto. Por ejemplo, varía número 2. Tengo cuántos kilogramos por metro me pesa la varía. Varía número 3, cuántos kilogramos por metro, más pesada. La número 4, mire. La número 5, ¿sí? Y así me voy, digamos, con medidas de acero, por ejemplo, hasta una varía número 18. 18 estamos hablando de 18 octavos, ¿sí? Estamos hablando de varía de 2 1/4 de diámetro, una cosa así. Problemas con esas varías, pues obviamente, digamos, el peso. Digamos, cargarse una varía número 2, a otra cosa, la longitud estándar de la varía. Estándar. Aquí estamos hablando de 20 pies. A menos que yo tenga fabricante que me diga que en realidad me está dando varías de 6 metros, 9 centímetros menos, ¿sí? Tengo que estar muy claro cuando estoy comprando aceros si la longitud de la varía son 6.09 metros, 20 pies, o si el fabricante me está dando varía de 6 metros. Eso sí lo tengo que tener muy claro. Bueno, entonces con esto, por ejemplo, comentario de trabajo, digamos cuando estoy trabajando con acero en el proyecto, por ejemplo, cargarse una varía de estas, decíamos, una número 2, una número 3, pues sí, digamos, no hay mucho problema, incluso cargarse una varía de media. Ya a veces puede que ya tenga un poco de problema al cargar una varía de media. Imagínense cargarse una varía número 6, una varía número 10, ¿sí? Si por ejemplo tengo aquí, digamos, si lo ponemos por ejemplo en libra, digamos una varía número 10, ¿cuánto sería el peso por 20 pie? Multiplique 4.303, multiplique este valor, si tengo libras por pie, y así que tengo en este caso 20 pie. 4.03, perdón, lo dije mal, 4.303. 86.6. Por 20, muy bien, 86.6 libra. Casi estamos llegando a las 86.06. 86.06, gracias. Casi ya voy llegando a las 100 libras, solo una varía, ¿sí? A veces ya manipularlo una sola persona, hay un poco de problema. Una vez está bien, pero hay que jalarse 10 varías, ¿sí? Pónganse a pensar en eso. Ya imagínense la número 18. 20 por 20, más de 400 libras pesa una varía número 18. Ahora, el punto es, ¿cómo le hago para cortar esas varías en obra? ¿Cómo hago para doblar esas varías en obra? ¿Sí? Eso lo tengo que pensar muy bien, ¿sí? Tengo que pensar en equipo para doblado, digamos, varías así un poco grandes, ¿sí? Por ejemplo, algunas de estas, digamos, grifa hasta aquí más o menos me puede funcionar. A partir de acá puede que ya no necesite grifa, sino algunos lo doblan con tubo. Pero las varías
otro detalle importante es esto. Necesito diámetros de doblado. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos estos ganchos de acá, ojo, nunca vaya a doblar usted, digamos, a 90 grados. Nunca vaya a doblar usted una varilla así. No, lo correcto es esto. 1/4 de circunferencia y hacemos esto. Si hago un doblez cerrado, lo que tengo aquí es inducción de fatiga. Puedo fatigar el acero de construcción por ese quiebre tan cerrado a 90 grados. No, tengo que dejar aquí entonces un diámetro de doblado. Aquí lo tiene usted, aquí lo tiene usted. Por ejemplo, ese diámetro en función del número de varilla, la número 3 hay que dejarle aquí 6 centímetros, la número 4 hay que dejarle 8, ¿sí? La número 5 hay que dejarle 9, vean en su manual, la número 6 hay que dejarle 11, y así digamos la número 10, 27, la número 18, 61. Tal vez una recomendación ahí por banco de trabajo. Si usted va a doblar una buena cantidad de alguna de estas varillas, a veces no es mala idea mandar a hacer algunos discos metálicos que les sirvan, digamos, de forma para hacer los doblados. Y hasta márqueles ahí los ángulos rectos para que se sepa dónde se va a colocar la varilla. Una mordaza que sujete la varilla, el disco, y se puede hacer el doblez, por ejemplo, si se necesita de 90 grados. Eso es muy importante. Entonces, miren, a veces es lamentable, digamos, un error a veces bastante frecuente. Proyectos no muy grandes, vemos ahí a los maestros de obra, los albañiles, improvisando donde hacen el corte de varilla con un pedazo de bloque, en una piedra que encontraron ahí. Todo porque uno no les dio un banco de trabajo para hacer corte y doblado de acero. Ojo con esto, la ley de especialización del trabajo. Bueno, no sé si hay una pregunta con esto antes de hablar de esa cuestión de especialización de trabajo. ¿Vamos bien con eso? No sé, ¿algún comentario? ¿Se va entendiendo la clase? Sí. Vale, está bien. Bueno, la ley de especialización del trabajo. Sí, con gusto. He visto que hay veces que maestros de obra utilizan caimanes para cortar el acero. ¿Está bien eso o algún otro material? Bueno, podría ser un caimán o incluso hay cizallas especializadas para acero. El problema aquí es que nos vamos por costo y a veces sacrificamos mucho en herramienta y a veces eso no es muy bueno. Sí hay cizallas, por ejemplo, herramienta de corte especial para determinados calibres de varilla. Por ejemplo, digamos en los armados de acero, por ejemplo, una cosa que todavía es muy frecuente aquí, que es una artesanía, mucho de eso es una artesanía. Todavía vemos ahí, digamos, con la tenaza que están jalando el alambre de amarre y está haciendo todo un revoltijo. No, digamos, herramienta muy especializada, usted puede tener una pistola ahí ya con cierto cable o con cierta fibra que solo ella le va haciendo, digamos, los amarres con determinados calibres de varilla. Usted se va mucho más rápido haciendo el armado. Esa es otra cosa. Sale porque, digamos, ahí, pues sí, lo que hay que buscar es que quede parejo el corte. Si con el caimán lo puedo hacer, enhorabuena, se puede hacer. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En esto ya entramos a la ley de especialización del trabajo. Digamos así como hay maestros, digamos en trabajos de albañilería, en trabajo de construcción, siempre pongo esto como un ejemplo que puede ser hasta cierto punto patético, gracioso. Hay maestros albañiles que para hacer levantado de muro con bloco, con ladrillo, lo hacen bien y lo hacen muy rápido. Y usted ve que agarran el material, hacen la sabieta y van con el bloque y van dándole. Y usted va supervisando que esté el plomo de albañilería en posición correcta con el levantado y sí, les da. No hay mucho que revisar ahí. Y bueno, ya sabemos que cómo trabaja esa persona. Y además me desperdicia poco material.
Y eso se valora bastante. Pero ponga a esa misma persona a hacer un alisado. Y a veces no muy lo puede hacer. Mientras que alguien que tiene una mano de artista para dejar un ese alisado casi perfecto, un buen estucado, ¿sí? O un remolineado, lo deja bien y lo hace rápido, desperdicia poco material. Póngalo a hacer levantado de pared y le va a costar. Igual, digamos, trabajo de armados de acero, hay gente que se especializa en eso, hay que buscar un buen armador. Es que aquel es armador, aquel es bueno para armados, es bueno para hacer armados de acero, ya sabemos, es un armador. Entonces, digamos, esas cuestiones uno tiene que ir pensando en el personal que uno va a reclutar en función de las necesidades del proyecto. Ahora, problemas con esto que a veces no nos dicen los libros de texto, y perdón por esto. Digamos, Roque Pioch pregunta cuáles son las varías más usuales, digamos, para viviendas de 2 o 3 niveles. Generalmente con estas viviendas estoy de número 4 para abajo. Número 2, número 3, número 4, 732, 516. Rara vez se usa la número 5, la número 6, aunque se puede usar. ¿Por qué no se usan? Porque a veces en albañilería a algunos de ellos ya les cuesta manipular ese calibre de varilla de acero. Entonces ya saben, con el número 3, sí, ya tengo mis grifos, ya tengo mi equipo. Con 516, con 7, no hay problema, ingeniero. Ya con varilla, poner varilla a veces de media, pues sí, ingeniero, se lo vamos a poner. Pero ya en el número 5, ingeniero, pero ¿cómo vamos a hacer ahí? Entonces, no sé si ahí voy contestando la pregunta de Roque. Estamos de la varilla número 4, de media, para abajo. Algunos puede que pongan un poco más. Pero venía precisamente por esa cuestión. Muy bien, de acuerdo. Entonces, pero venía por esa situación que estábamos hablando de armado. Ahora, problemas que a veces puede venir con esto. Y miren, aquí de veras, con toda mi consideración del caso, con todo, así que, ¿cómo podríamos decirlo en buen chapín? Con toda mi consideración, con todo mi respeto, por decirlo así. Perdón, no me estoy burlando de nadie, que quede claro, pero me hace gracia a veces una situación porque yo pasé por esto. Algunos de ustedes son excelentes para cálculo numérico, son muy buenos para resolver exámenes, etcétera, para hacer tareas, está bien. Pero si en serio usted a futuro se ve ya como ingeniero en campo, haciendo proyectos aquí o allá y todo, pues yo creo que más vale, si usted es una persona de pocas palabras, una persona tímida, empiece a tomar algunos cursos de cómo hablar en público, algunos cursos de relaciones interpersonales, porque lo que va a hacer muchas veces es negociación de precios, negociación de calidad de material, negociación de mano de obra. Como tiene que hablar con la mano de obra, tiene que hablar con el propietario y tiene que llegar a cuestiones, digamos, de acuerdos de pago y todas esas cosas, que hay que ir a hablar con la autoridad, con fulano de tal. Miren, no es gracioso, no es nada, digamos, sacado de la manga, o perdón, el chapinismo no es nada fumado, que a veces algún ingeniero civil de tiempo, que ya ha trabajado en muchos proyectos en campo, un ingeniero de campo, en el tiempo resulte de político o de líder religioso, de pastor. ¿Y por qué? Porque con esa práctica consuetudinaria de ir a negociar y hablar con la gente, ya entiende a las personas, ya intuye cómo piensan las personas. Por lo tanto, no tiene mucho problema en convertirse en líder político o en líder religioso. ¿Sí? Eso es importante. No sé si aquí tengo un futuro alcalde, un futuro ministro, un futuro pastor, no lo sé. Pero eso puede venir como algo colateral por la cuestión de ir a negociar. ¿Sí? Entonces, importante ese detalle. Si usted se ve
haciendo proyectos, supervisando, construyendo, tratando con gente, pues vaya pensando, digamos, en su bonito curso de relaciones humanas, en curso, digamos, de cómo hablar en público, de comunicación. Eso se valora mucho, estrategias de comunicación, hay gente que se especializa en eso. ¿Y por qué? Para minimizar tiempo. Eso es importante, porque tiempo es dinero, nos guste o no, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a veces no nos hablan en los libros de texto, y raras veces creo que nos hablan en la universidad, es precisamente el manejo del recurso humano, diríamos de forma elegante, el manejo de personal. Y a veces, perdón lo que voy a decir, a veces, como decían, digamos, hace tiempo, digamos, en los años 30, en la época de los gángsters en Estados Unidos, un personaje como Al Capone, Alfonso Capone, un capo famoso en la ley seca. El problema a veces en el negocio, y aquí viene la construcción, es cuando la amabilidad se confunde con debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el trato con la mano de obra, si usted es muy amable, puede que no le vayan a hacer caso. No es que uno sea abusivo, pero hay que ver la forma de cómo hacer llegar la instrucción de construcción y qué es lo que se quiere hacer en el proyecto. Una de las formas tal vez más rápidas de conectarse con el personal y de hasta cierto punto de afianzar su posición, por no decir de ganarse el respeto de la gente, por decirlo así. Se lo digo porque en algún momento yo soy una persona de talla pequeña, o si tengo alguna compañera aquí. Algunas de ustedes pues sí tienen madera para eso no se duda, ¿sí? Algunas no, y algunos otros tampoco no están así la cosa. Implica que, digamos, a veces uno tiene que empezar a hacer la mezcla. Digamos, mire, yo quiero un concreto, aquí está bueno, necesito tanto de concreto, aquí está la arena, con este tipo de arena, con este tipo de piedrín, quiero este tipo de mezcla. Usted se pone a revolver los materiales, hace la muestra, mire, quiero que quede así, para eso le voy a pagar, no quiero que me haga otra cosa. ¿Ya vieron lo que hizo el ingeniero, muchacha? Bueno, ahí sí nos fregó porque ya nos puso la muestra, pues, y si no le gusta, puede que ya no siga trabajando la otra semana, pues. ¿Sí? Entonces es ahí donde empieza esa cuestión del trabajo de ingeniero, que se convierte en una actitud, se vuelve hasta cierto punto en un modo de vida, por esa razón que le estoy platicando. ¿Sí? Al final, miren, no deja de ser una cosa de actitud y de carácter. Es lamentable lo que les voy a comentar. No una vez, más de una vez hemos visto gente, así como ustedes, mis estimados estudiantes, a quienes apreciamos, ver que de recién graduados, en sus primeros proyectos, se deslumbraron porque les vino el anticipo o para empezar un primer proyecto, y nunca en su vida habían visto tanto dinero junto, que en algún momento empiezan a hacer un montón de cosas y no para lo que es. Y después, ¿cómo repongo ese dinero? Entonces, cuestión de actitud, cuestión de orden administrativo es muy importante, precisamente no solo por el buen manejo del proyecto, sino para que uno esté tranquilo, ¿sí? Y si vamos con esa cuestión de manejo de personal, fíjense que hay algunas personas, perdón la repetición, persona, redundancia, hay algunos maestros de obra, más que maestros de obra, digamos, hay algunos personas, hay algunos armadores, hay algunos que saben que son muy buenos para levantar muro, hay algunos muy buenos para hacer alisado, y como saben que son buenos, a veces, como les digo, la amabilidad se puede confundir con debilidad, abusan de uno. ¿Cómo así? Pues resulta que el día que yo lo necesito, el día lunes o empezando la semana, todavía está celebrando de la
del fin de semana. Pero como él sabe que no hay otro como él en el trabajo, entonces sabe que en su momento uno de ingeniero se la aguanta, pues. A menos que usted tenga a alguien igual de bueno como él, y cuando se dé cuenta que es sustituido, a grandes males, grandes remedios. Entonces vale la pena ir teniendo una carpeta, opciones de personal. Si no me funciona aquí, me funciona acá. Si no quiere trabajar, me voy para acá. Nadie es indispensable en un trabajo, comenzando con uno. Entonces, le dejo esta cuestión porque aquí ya es de pensar esto. Muy bien, aquí otra vez Roque. ¿Qué rol ocupa un arquitecto y un ingeniero civil? Bueno, eso se confunde bastante. Los dos pueden en su momento hacer labor de construcción, supervisión, pero en inicio el arquitecto lo que se supone que tiene una especialización que no tenemos muchas veces los ingenieros civiles es cuestión de aspecto de la construcción, digamos el estilo de la construcción, la tendencia de la construcción, digamos si es modernismo, si es barroco, etc. Y la cuestión del manejo de espacios. Mientras que el ingeniero civil en su momento, si trabaja muy bien con un equipo de arquitectura, va a ser el encargado de optimizar las ideas del arquitecto. ¿Sí? Entonces el arquitecto en algún momento, aunque puede supervisar, construir y todo, en inicio es el que diseña desde la perspectiva de aspecto, fachadas, manejos de espacio. ¿Sí? Para eso ellos sí se especializan mucho. Y es que vean una cosa, en el negocio de construcción lo que se ve es lo que se vende. Entonces quiere decir que ahí importa mucho la imagen, pero el problema con esa imagen es cómo se lleva a la obra. Es ahí donde tiene que entrar de buena manera el trabajo de ingeniero civil. No sé si ahí voy contestando la pregunta, porque sí es una pregunta importante. Qué bueno ese tipo de pregunta. Quiere decir que me están poniendo atención en clase. No sé, ¿qué piensan de eso? Abramos un momentito, ya vamos en la parte final de la clase. Pues espero que no se me haya dormido. Muy bien, Roque, está bien. Ya Roque tenía varias preguntas importantes ahí. Y yo creo que es un buen punto para reflexionar. Estamos más o menos a media carrera. ¿Cuál es la idea que yo tengo de esta carrera? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que espero? Lamentable hasta cierto punto, si en algún momento alguien está estudiando ingeniería porque papá y mamá eso quiere, puede darse el caso, y en realidad yo no muy quiero, ¿verdad? Pero solo por darle gusto a mis viejitos y no solo me están pagando los estudios y comprando mis cosas, ¿verdad? Pero después voy a ver qué hago, ¿verdad? Ahora, a nivel de ingeniería civil, no toda la gente es la mejor, y aquí hay especialización del trabajo, no toda la gente es la mejor para hacer ingeniería de campo. Hay gente que es ingeniero civil y que prefiere el trabajo de gabinete. Si usted es así, pues entonces vaya pensando en especializarse en cálculo hidráulico, en cálculo estructural, a veces algo que es muy cotizado y muy bien pagado, gente que es muy buena para hacer presupuesto, ¿sí? A veces yo no tengo ni idea por dónde ver ese presupuesto, cuestión de pago de impuestos y de toda esa cuestión para armar una buena cotización. Hay gente que ya tiene mucha experiencia con eso, y hasta cierto punto en el gremio, fíjate que aquel maneja muy bien esto, ese es su punto fuerte. Entonces, si usted se ve ahí, pues vale la pena que empiece a leerse bien la ley de contrataciones del Estado y todas esas cosas, porque sabe que le va a funcionar para armar presupuestos y después usted va a ser un especialista en eso, ¿sí? Entonces, por ahí puede ir esa situación con la especialización del trabajo. Cada quien tiene que ver en qué área siente que es bueno y donde puede rendir más, donde puede dar más por el dinero del otro. Eso es importante. Entonces veamos, aquí una cosa es vender servicio. Tenemos un montón de ingenieros que saben hacer lo mismo. Empieza a diferenciar por servicio y atención al cliente, por decirlo así en palabras muy comerciales.
No sé, algo con esto, no sé qué piensan de la clase de hoy. Nos metimos al negocio de ingeniería, un poco sale por construcción y estas cosas. ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna reacción a esto, por favor? ¿Alguna apreciación? Ya me estoy cansando de hablar yo solo. Oigamos. ¿Alguna vivencia que empiecen a tener ya con esto? Miren, al final... Tal vez fundición de residuos, Inge. ¿Fundición de? Residuos, no sé si usted conozca la nueva cementera que hizo Cementos Progresos en San Juan, Zacatepeques. Uh-huh. Bueno, si quieren dejemos un momentito ese tema, porque esa es una cuestión muy especializada. Un momentito. ¿Alguien más creo que quería comentar algo? Oigamos la pregunta, por favor. Y vamos a ver cómo respondemos ahí. ¿Alguien más quería hablar? Bueno, ¿qué pasa entonces con los hilos de Cementos Progreso? Pues en ese entonces se fue en noviembre y diciembre de 2015. Mi tío, que es ingeniero civil, estaba trabajando para esa empresa. Uh-huh. Para una empresa alemana que se llamaba Polis. Entonces yo laboré con él en laboratorio de suelos, y cuando tocaba fundición, pues había que chequear los camiones de mixto dixto cuando llegaban a hacer el eslón para ver si el concreto que llevaban estaba en los rangos normales. Creo que es entre 4 y 6, creo. Uh-huh. Entonces cuando hacíamos el eslón y ese no daba el valor exacto, pues teníamos que tener el corraje para regresar a los mixto dixtos, que el concreto no servía. Uh-huh. Entonces se hacían las fundiciones, se sacaban las muestras de los cilindros de concreto, se dejaban reposar en una solución que hacían ellos, así acuosa, y para después llevarlos a la máquina que los reventaba y eliminamos el revestimiento y la resistencia del concreto. Y así era. También hacíamos laboratorio de suelos para medir las granulometrías y todo eso. Muy bien, muy buena experiencia en ese sentido. Generalmente esos testigos, esa solución acuosa, en principio es agua y un poco de cemento. Ahora, es cierto, y aquí un detalle importante, el hecho de que uno compre material de marca como producto concreto de Cemex, de camiones de concreto de mixto, o que yo vaya a comprar piedrín de la Pedrera, o blocks de Precon, hay una marca, prestigio, por decirlo así, no se confíen, por favor, no se confíen. Eso no quita el hacer control, el hacer un estándar de calidad. Vean que hace un tiempo había una bloquera aquí, vino una bloquera de Guatemala aquí a Quetzaltenango, que estuvo ubicada donde hoy está Condado Santa María. Una bloquera grandota, enorme, muy reconocida a nivel de Guatemala. Y ellos ofrecían, digamos, en esa época todavía estaba el bloque A, B y el C, digámoslo así. El C, que era el más económico, todavía andábamos hablando de 25, no 35, 25 kilogramos centímetro cuadrado. Después eso subió. Estoy hablando más o menos del año... la primera mitad del año 2000, 2004, 2005. Resulta que ellos vendían ahí un block que según ellos en hojas de especificación pues sí cumplía con esos 25 kilogramos centímetro cuadrado, está un poquito más. Y ojo con esto, su argumento de venta, ingeniero, no se preocupe, es digamos un block hecho con arena de mina, esa arena que tiene una coloración un poquito azul, y mire, el bloque se ve a lo lejos un poquito azul, no se preocupe, es arena de mina, que no sé qué, que no sé cuánto, y de aquí a allá, bueno, está bien toda la cuestión comercial.
Sí, decía uno. Pero después con un grupo ahí de compañeros nos empezamos a dar cuenta que ese bloque era tan malo como el de cualquier fábrica que trabaja sin estándar. Cualquier bloque artesanal y cualquier bloque artesanal que no era bueno. Vos decía uno con otro, fíjate que yo veo que este bloque está así, así, pues yo pienso lo mismo y bueno, hagamos una cosa muy sencilla. ¿Vos tenés de ese blog? Sí, yo también tengo. Busquemos quién más tiene y por las dudas y por salud, hagamos el ensayo de compresión a todas esas muestras que recopilamos de diferentes usuarios. ¿Cuál creen ustedes que era la sorpresa? Que el bloque era efectivamente tan malo como cualquier bloque hecho así, sin especificación. Y no, pues que tiene arena de mina. Investigando un poco más, no era que tuviera arena de mina. A la mezcla le echaban colorante azul. Eso era todo. Claro, tenía sentido. ¿Cuál era la competencia en ese segmento de producto para ese bloque? Todo el resto de bloqueras en esa época y todavía sigue sin ninguna especificación de fabricación. Y no hay un control de calidad que uno pueda decir, esto sí, esto no. Y sí, como dice aquí el compañero Donovan, en cuestión de supervisión, para eso está uno ahí, para revisar y tener el coraje de decir, mire, disculpe, ese concreto no está bueno. Miren lo que dio, entonces me lo va a corregir por favor. O mire, ese bloque no está bien, o ese cemento tampoco salió bien. Entonces, para eso está el trabajo de supervisión. Supervisión no solo va a haber medidas, supervisión implica ver calidad de materiales. Y todos esos ensayos que dan fe de la calidad de los materiales es parte entonces de la memoria de cálculo. Sí, mire, usamos tal material, aquí está la especificación y aquí está la prueba que se hizo y que sí nos chequeó. Este no chequeó, por eso cambiamos de banco de material. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, por favor. Ese es el sentido de la supervisión. Bueno, eso sería ya casi llegando a la parte final de la clase. Muchas gracias por la participación. Yo dejaría aquí la clase. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.